Esta es una producción de Conciencia Media. Concienciamedia.com. Conciencia, nosotros como organización, como grupo como lo que sea que seamos, no estamos bajo ninguna denominación, no somos parte de ninguna organización, aunque todos asistimos a iglesias. Esto no es un proyecto de una iglesia, es completamente independiente. Entonces nosotros podemos decir lo que nos dé la gana, algo que no sucede con nadie, Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Bienvenidos al podcast de introducción de Conciencia. Mi nombre es Andrés. Yo soy Anthony. Frank Joya. Y este es un podcast espacial. En este podcast queremos hacer algo un poquito diferente. Que es lo que deberíamos de haber hecho al principio. Ya 3, 4 se valía, pero no 24, 25 podcasts después. Pues no manches. Yo pienso que nosotros sí habíamos hecho esto en el primer podcast, pero nosotros dimos un poquito de introducción, pero ya después hablamos del tema que íbamos a hablar, entonces como un podcast completo. Entonces este va a ser, ya solamente va a ser pequeño, va a ser específicamente como un podcast de introducción, que se puede utilizar como para el podcast de promoción, para que la gente sepa. El podcast de evangelización. ¿Qué rayos? No, hell no. Sí, evangelizar, o sea, darle a la gente decir qué es lo que somos, qué es lo que damos. Evangelizar. ¿Qué es evangelizar, dude? Evangelizar no tiene nada que ver específicamente con Dios, entonces, o Jesús. Evangelismo. ¿Qué es evangelismo, Tony? Es enseñar nada más. Pues sí, es evangelizar, entonces. Evangelio. Evangelios son como buenas nuevas, man. Oh. Entonces es casi lo mismo. Este es un podcast de evangelización donde no le vamos a meter una religión, sino que le vamos a meter puras estupideces. Un medio, no. Okay. Este medio de comunicación que está tan de moda en este momento. Lo que es el podcast. Ahora, yo sé que es como dice Frank, una estupidez que estemos haciendo eso después del podcast número 24. O 25. O 25, pero yo siento que es necesario que lo hagamos porque hemos tenido como una explosión de plays en los últimos, como 3 meses. Lo cual nos alegra mucho y nos emociona. Sí, muchísimas gracias. Pero también, entonces, queríamos utilizar que sea como tal vez el primer paso para que la gente pueda oír de primero, invertir, tal vez 20 minutos, que entienda qué es conciencia. Sí, cuando ya lleguemos al podcast número 31 o 32, le vamos a decir, para empezar tienen que escuchar el podcast número 24. Después van a escuchar el podcast número 3. Después el podcast número 15. Eso va a ser exactamente como leer el Nuevo Testamento, que está todo en desorden. No, va a ser como las películas de Fast and Furious, man. Sí, ¿verdad? Fast and Furious está todo mixteado. Es como las películas de The Lord of the Rings. Donde primero es el Hobbit. Yeah. Es como las películas de Star Wars. Oh, las de Star Wars. Ya, exacto. Es como las de Star Wars. Claro. Tony dice, estos idiotas. ¿Esto es que están hablando? Pinches nerdos, man. Bueno, en primer lugar, rapidito, introducción. Este podcast está conformado por 3 personas.
Nosotros somos un grupo de amigos que nos gusta hablar paja, nos gusta conversar. Lo dijo usted, Nicer, la vez pasada, ¿por qué no lo dice usted, Tony? ¿Cómo lo dije, güey? Porque no se grabó. Pero usted lo dijo. No, lo que dije, nosotros somos un grupo de muchachos que hemos experimentado todavía con lo te que viene metes en siendo la muchachos, iglesia. Ya está viejo. Sí, estamos viejos, repita eso. Sí, no Somos está. viejos ya no es nuestro primer domingo a la iglesia. Pero O sea, repítalo porque él lo interrumpió. Perdón. Entonces somos un grupo de amigos que pues nosotros ya tenemos experiencia en la iglesia, con las funciones, cómo trabaja la iglesia, siendo de música, el ministerio y varias cosas afuera de la iglesia también. Entonces tenemos bastante experiencia y tenemos el entendimiento de cómo funciona lo que viene siendo la iglesia en sí. Somos unos hombres experimentados, eso querés decir, ¿no? Bastante. Yo pienso que lo que quiere decir es que tenemos credibilidad cuando vamos a criticar a la iglesia evangélica. Bueno, en lo que se vale credibilidad, dependiendo de quién. No, o sea que tenemos algo que decir, pues tenemos experiencia en cuestión de tiempo, o sea, no es que recién llegamos a la iglesia y no nos gustó esto, y sí nos gustó esto, y hablamos de esto y esto no. Ahora, lo que hemos notado nosotros por mucho tiempo es que el formato de la iglesia cristiana, evangélica se podría decir, pero los términos son tan extraños que yo ya ni siquiera sé en qué calza uno. Pero el formato de la iglesia siempre ha sido muy básico, es voy, me siento, escucho, me levanto y me voy. Pero no se da nunca esta opción de realmente usted ser parte de la conversación. Entonces nosotros tenemos años de que nos reunimos como amigos y hablamos de muchísimos temas, muchísimas veces de Dios, de la Biblia, de qué pensamos, de teorías, de doctrinas, de todo eso. No necesariamente solo de eso. O sea, Sí, no nos crean así como religiosos y cristianos que solo van a andar hablando de la Biblia o cosas así de la iglesia. Sino Sí, que porque de hecho hablamos Tony cosas nunca que... se ha leído la Biblia entera. Ni Andrés, No. ni Frank. ¿Usted no? Sí, hombre, pero come on, dude. O sea, hazlo más. O sea, yo no quiero estar afuera del club, man. Dude. Entonces, somos un grupo de amigos que nos gusta hablar de estos temas. Mi nombre es Andrés Marín. Yo soy de Costa Rica. Tengo ya como 13 años de vivir aquí en Los Ángeles, California. Y estoy casado y tengo 2 hijos. Soy líder del grupo de alabanza de mi iglesia. Sí, voy a una iglesia, por más de que la critique y todo, soy parte del liderazgo de una iglesia y ya. Bueno, mi nombre es Frank Joya, así como me conocen. ¿Qué tengo? Así como así ¿Cuántos? como me conocen los de la Mara, dice. No, los de la Mara me conocen de otra forma. Tengo, no sé, creo que como que cerca de 10, 12 años de vivir aquí en Los Ángeles. Sí, soy parte de una iglesia cristiana evangélica. Es más, a la misma iglesia que asiste Andrés. Soy el bajista de la iglesia, del grupo. Soy de El Salvador, también se me olvidó comentar eso, soy de El Salvador. Tony va a decir que él también es del Salvador, Jesucristo. No, pero mi esposa sí es del Salvador. Nada más te vale no. Bueno, no de El Salvador, pero sí. Mi esposa es mía, dice. Era del Salvador. Era nacida acá, pero sí. Yo soy Anthony, yo soy nacido en México, pero casi que viví toda mi vida allá en California, y ahí es donde conocí a Andrés y después a Frank. Soy casado, reciente. Son los 2 errores casado. más grandes que has cometido. Tengo 5 ¿Casarse? días de casado. ¿Qué dice Frank que es el peor error que ha No, cometido? dije los 2 errores más grandes era conocer a Andrés y a Frank. Conocer a Andrés y casarse. No, yo no dije eso. Tío, come on. ¿Por qué dirá Francisco que casarse fue un error? ¿Qué? ¿What? No estoy diciendo eso. Dije Okay. conocer a Andrés y después a Frank. Ok. Sigue. Sorry, no te interrumpo. Y yo también ahorita asisto nomás a una iglesia, pero sí antes estaba yo en liderazgo de grupo de jóvenes y también en el grupo de alabanzas, o también bastante tiempo involucrado en ser parte del liderazgo de la iglesia. Y sí, ahorita ya vivo en Phoenix. Bueno, pues entonces, ¿por qué conciencia? ¿Por qué hicimos un podcast nosotros? O sea, Andrés escuchaba muchos podcasts y la cosa es que Andrés escuchaba podcasts más que todo en inglés, porque nunca encontraba podcast en español bueno. Pues a mí me gusta mucho escuchar este tipo de podcasts donde hablan de cosas de cristianismo, de teología, de ciencia, de preguntas interesantes de la Biblia o cosas así. Cosas más que todo las que nosotros hablamos, pero nunca encontró uno en español. Entonces dijimos, o sea, ¿por qué no hacer uno nosotros en español? Ya que no hay ni uno, y no simplemente sino que es para informar también, o sea, lo que nosotros sabemos. Porque la idea de nosotros era,
en Latinoamérica no se escucha este tipo de podcast. Hagamos uno en español en el que podamos dar nuestras ideas, lo que pensamos respecto a ciertas cosas, lo que pensamos acerca de la institución, hablando de la iglesia, el cristianismo, de la ciencia y de otras estupideces que podamos pensar. Y yo pienso que lo importante es como promover que la conversación exista y que se cree y que continúe. O sea, nosotros empezamos la conversación hablando de los temas, pero la idea es que después de que escuchen, las personas puedan continuar sus propias conversaciones. Exacto, es más, cuando empezamos esto, hace año y medio ya, ¿no? Yeah. Ya casi 2 años, año y medio. Los primeros podcasts, bien recuerdo que mencionábamos nosotros que decíamos, ok, lo que nosotros creemos que es la autoeducación, que buscan, que leen, que no simplemente se queden con lo que digamos nosotros y que no simplemente digan son unos estúpidos y no saben lo que están diciendo. Posiblemente en su investigación o digan, oh no, estos babosos sí tenían razón. O sea, que se autoeducan, y eso era también uno de los puntos que nosotros teníamos. Y entonces yo pienso que es importante dar a entender que los tres somos cristianos, los tres creemos en Dios, los tres creemos en Jesús, pero hay muchísimas cosas en las que los tres no estamos de acuerdo. Entonces hay muchas opiniones, hay muchas razones por las que diferimos con esas opiniones, y de ahí básicamente empieza lo que es la conversación. Sí, porque aunque sea que nosotros creamos en Dios, en Jesús, en la iglesia y todo, no necesariamente cuando agarramos un tema tengamos la misma opinión o terminemos pensando lo mismo los tres, sino que en muchas ocasiones tenemos 2 opiniones diferentes entre los tres, o en otras ocasiones 3 diferentes, y en otras ocasiones que ya salimos de aquí sin saber qué pensar. Correcto. Claro. Pero no quiere decir que vamos a terminar de enemigos o enojados, o decir yo no creo que tú creas en esto y yo sí, o cosas así, sino que es lo que nosotros queremos inculcar o meterle a la gente, que puedan, o sea, que este tipo de temas entre cristianos se puedan hablar sin la necesidad de ofender ni ofenderse. Y es que se ha enseñado por mucho tiempo de que hay temas que los cristianos no tienen que tocar y no tienen que entrar porque es un peligro y se puede caer en pecado, y todo eso en realidad es una estupidez. Eso no es cierto. Nosotros deberíamos estar hablando de lo que pensamos, opinando, haciendo preguntas. Porque las preguntas existen por años. Hay personas que tienen años de ir a la iglesia, pero les da miedo hacer preguntas, y preguntas que han tenido toda su vida, porque creen es que no se tiene que hablar de eso. Sí, o sea, es más, en una ocasión estábamos hablando Andrés, David, a Villanueva y yo, después del servicio de la iglesia, estábamos hablando en la parte de atrás de un tema no polémico, porque no puedo decir polémico, porque pero no es sensible, que se menciona, sino que un tema sensible. Sí. Y ahí, casualmente, ahí en los alrededores andaba un diácono de la iglesia, un señor. Cuando ya terminamos de hablar, nos separamos y todo, este señor se me acercó bien bravo y me dijo, hey Francisco, te das cuidado con lo que hablan, porque eso no es de Dios. Y nosotros no estábamos hablando nada de decir nada malo, sino que estábamos discutiendo una duda razonable, que qué pasaría, pero son temas, o sea, son temas que, como dice Andrés, como tabús, que no podemos hablar porque somos cristianos. Que se nos ha enseñado que no hay que tocarlos, que los pastores no lo tocan en un púlpito, que se supone que usted no tiene que preguntarlos y todo eso. Pues entonces este tipo de temas es que nosotros nos gusta hablar porque son los prohibidos. Correcto. Nos gusta lo prohibido. Es tal vez pura rebeldía. A lo que venimos con el siguiente punto es conciencia. Nosotros como organización, como grupo o sea, como lo que sea que seamos, no estamos bajo ninguna denominación, no somos parte de ninguna organización. Aunque todos asistimos a iglesia, esto no es un proyecto de una iglesia, es completamente independiente. Entonces nosotros podemos decir lo que nos dé la gana, algo que no sucede con nadie. O sea, las iglesias usualmente si están bajo una organización más grande, están limitados hasta poder decir sus propias opiniones, porque no pueden salirse de las normas específicas de tal denominación. Sí, nosotros no tenemos ningún background de decir algún supporter o alguien que nos esté diciendo, ok, ¿qué decir? Yo les pago, pero digan esto, está prohibido que hablen así, está prohibido que digan esto, o no pueden hablar de esta forma. Y si ya han escuchado los podcasts anteriores, ustedes sabrán que decimos, especialmente Andrés, muchas malas palabras. Son cosas que si estuviéramos bajo alguna iglesia o bajo alguna denominación, nosotros no pudiéramos decir.
pero nosotros estamos libres. El Evangelio nos hizo libres. La verdad nos hizo libres. Nosotros no tenemos nada que nos diga, ustedes no pueden decir esto. Ahora, por ponerlo en sí, este podcast nació de las pláticas que la gente tiene cuando ya se van saliendo del culto el domingo en el carro. No, la gente no, quizá la gente... No, yo digo de ahí como que sí, esa idea de que cuando mucha tú te vas gente de la lo iglesia y van pensando lo que querían decir en la iglesia y lo van diciendo en el carro en el camino a la casa. Correcto, a veces es hasta con ellos mismos que van pensando todo porque saben que no se puede decir en voz alta. Claro. Sí, por Ahora, lo mismo. Vamos al siguiente punto entonces, para explicar un poquito qué es un podcast. ¿Por qué nosotros podemos darnos este lujo de poder decir lo que nos dé la gana sin ningún problema? Porque estamos haciendo esto como un podcast. ¿Qué es un podcast? ¿Qué es lo que hace que un podcast sea mejor, digamos, que un programa de radio? Porque lo que nosotros estamos haciendo es relativamente un programa de radio. Pero, ¿por qué cree usted, Tony, que es mejor un podcast que un programa de radio? En primero, el podcast tú lo puedes poner en pausa, lo puedes detener a la mitad, lo puedes escuchar en tiempos libres que a ti te dé la chintolia gana y no está restringido por el radio, que pues el radio no tiene pausa y definitivamente es información menos, ¿cómo se dice, Andy? Restringida. Es información más con límites personal. De lo que pueden decir o hablar. Y claro, del tema que estén hablando no pueden pasarse a un punto o no pueden decir, ok, mi opinión es esta, aunque la opinión de mi productor es esta otra. Correcto. En cuanto al podcast, por lo general, no siempre. Pero en el caso de nosotros, pues yo puedo decir mi opinión de lo que yo pienso, aunque esté insultando a Andrés, y Andrés puede decir la opinión que él quiera, aunque esté insultando a Tony. Pero la mayoría de los podcasts son así independientes, donde pueden decir lo que les dé la gana. Eso es una de las razones por las cuales los podcasts están siendo tan populares en este momento. Los podcasts se empezaron a ser populares como desde el 2006, pero su línea de popularidad avanzó muy poco hasta que llegamos al 2013 o 2014 fue cuando empezó a explotar para arriba. Y ahorita estamos en un momento donde más del 25% de las personas en Estados Unidos escuchan un podcast mínimo por mes. Más del 20%, o sea, estamos hablando de un cuarto de la población. Entonces, yo pienso que esto es importantísimo. Ahora, estamos hablando de Estados Unidos. En Latinoamérica todavía no es tan popular. Nosotros este show queríamos hacerlo para llevar este tipo de conversaciones a Latinoamérica, porque aquí en Estados Unidos se hacen ya muchos programas de este tipo en inglés. Lo que nosotros no esperábamos es que nuestro 80% de oyentes sea de todas formas de Estados Unidos, porque aquí es donde es más popular el formato y el medio. Entonces yo pienso que es importante que nosotros veamos a ver cómo hacemos para que poder hacer explotar también allá en Latinoamérica. Pues crear la cultura. Yo pienso que el asunto es que la cultura no se ha popularizado en Latinoamérica, pero ya está empezando. Entonces, digamos, en Costa Rica, yo por ser de Costa Rica y tener amigos de Costa Rica, en Costa Rica ya hay un grupo grande de podcasts. Hay como unos 12 o 14 podcasts ya en Costa Rica existentes. Yo soy parte ahorita de un grupo, bueno, nosotros somos parte ahorita de un grupo que se llama Unión Podcastera, donde habemos más de 80 podcasters o personas que hacen podcasts en toda Latinoamérica, incluyendo Argentina y España. Argentina yo sé que hay bastantes podcasts. Argentina, el lugar que tiene más podcasts y el más popular es España en este momento. En cuestión de habla hispana. España. Sí, en cuestión de habla hispana, porque obviamente Estados Unidos es el más popular ahorita. ¿Aún que Inglaterra? Oh, sí, claro. Puede que esté equivocado porque no tengo los números al frente, pero voy a actuar como que yo sé. Sí, claro, man. Como siempre haces en el podcast. Lo que no sé lo invento. Lo que no sé lo invento y actúo como si estuviera completamente seguro al respecto. Sí, ya me di cuenta. Bueno, yo me di cuenta rápido. Entonces, un podcast es como un libro. Hay gente que... Porque los podcasts pueden ser de diferentes tamaños, pero digamos, yo escucho muchos podcasts que pueden ser chiquititos como los de nosotros. Está siendo sarcástico. Exacto. Hay muchos podcasts que son de más de 2 horas que yo oigo, pero yo me puedo dar el lujo de escucharlo cuando me dé la gana, parar a la hora que quiera. Si yo me voy de compras, yo voy oyendo podcasts. Lo que me gusta del podcast es que las aplicaciones a usted le dan la posibilidad de poder suscribirse al podcast que usted quiera. Usted puede modificar el podcast para que
cada vez que usted esté conectado al Wi-Fi, se bajen automáticamente, entonces usted los puede escuchar donde quiera, a la hora que quiera. Manejar oyendo podcast es fenomenal. Y hay podcasts de todo tipo, o sea, del tema que usted se imagine, de música, de religión, música, de política, de cómo cantan los cómics, gallos, El podcast de Free Sex. de los que aman a los ¿Qué? poppies. ¿Nunca has oído ese, Frank? El de Free Sex. Nope. Está buenísimo. Free Sex está buenísimo. Entonces usted puede encontrar podcasts de lo que sea. Entonces es importante que la cultura crezca. Ahora, si se hicieran más podcasts de este tipo donde hablamos del cristianismo, de conversaciones, donde criticamos la institución, donde tratamos de fomentar cambios, de tratar de cambiar la cultura y todo eso. O sea No que- sé, este medio es raro, pero este medio como que a uno no le da envidia de que otro podcast, otro programa salga hablando de los mismos temas. Es muy extraño. Digamos, el grupo de Unión Podcastera, hay un montón de podcasts que son de la misma temática, que uno diría, esta gente es competencia una de la otra. Y entre todos se ayudan, no sé, es algo bonito. Sí, es como Y lo una que, unión, y lo ¿no? que, lo que a mí más me parece que me gusta de lo que viene siendo el podcast, que como nadie a nosotros nos está pagando para hacer lo que estamos haciendo, la personalidad que tú escuchas en el podcast es la persona que tú conocerías si te lo toparas en la calle. O sea, no somos personajes específicos, somos las personas que tú estás escuchando. Sí, nosotros no tenemos ningún guión o venimos aquí a decir, ok, Andrés, tú hablas de esto y Tony, tú hablas de esta forma y Frank va a hablar de esta forma o va a actuar así. Si es que la personalidad que ustedes escuchan, Es así, pura transparencia. la personalidad que ustedes escuchan de cada uno, la forma que hablan, que hablamos, perdón, Excepto es- cuando estamos tocando en el grupo de alabanza. excepto cuando Andrés está dirigiendo el grupo de alabanza, que ahí se la lleva de religioso. Ujú. Pero a excepción de ese caso, nosotros somos iguales en la calle como aquí. O sea, nosotros no estamos actuando. No es que aquí venimos a hacer de relajo o de estúpidos y en la calle somos otra persona. No, aquí venimos a hacer la de smartas y en la calle o afuera somos otra forma. O sea, aquí somos iguales. Como dice Andrés, transparentes. Entonces, ¿por qué la radio sucks? Comerciales, que en este podcast no va a encontrar. Todavía. ¿Por qué la radio sucks? Porque si usted tiene que bajarse a poner gasolina y tiene que pagar el carro, ya se perdió la entrevista. En este podcast no va a pasar. ¿Por qué la radio sucks? Porque usualmente ponen música horrible que a usted no le gusta. Pero Andrés sí. A mí no. Y tiene que escuchar las estúpidas canciones antes de poder escuchar a alguien hablando y diciendo algo inteligente o vacilón. Y aquí no va a pasar. Ahora, nosotros vamos a hacer una cuenta de Patreon, patreon.com, Patreon, patreon.com, para ver si logramos pedir ayuda y donaciones y para que nos ayuden mensualmente. Patreon se está utilizando mucho en este tipo de proyectos para que las personas mensualmente se afilien al programa y nos den $1 o $2 al mes. Se baja automáticamente la cuenta, pero ya les explicaré más adelante cuando esté abierto la página. Pero una de las cosas que nos gustaría hacer es mantenerlo sin anuncios, porque los anuncios son aburridos. Ahora, los anuncios nunca dictarían que nosotros cambiemos lo que decimos o cambiar la temática de lo que hablamos, pero aburren. Sí, cierto. Eso sí. ¿Por qué hacemos esto? Porque a diferencia de la radio que tienen sus sponsors y que debido a eso están limitados a qué decir o cómo hablar, nosotros no, nosotros nos financiamos nosotros mismos, porque no es simplemente grabarlo y ya está hecho y se sube, sino que el trabajo es grande, lleva cuestión de equipo que es un poco caro, de mantener las páginas de internet, de que estarlas pagando, por cada plataforma que se sube el podcast, todo eso es pagado. Nosotros no estamos cobrando, ni vamos a decir que vamos a cobrar, ni nada por Sí, el estilo. escuchar el podcast es completamente gratis. Pero nosotros, o sea, sale de nuestro bolsillo, sale porque nosotros queremos, porque nos gusta. Pero sí nos toca sacarlo pues de nosotros. Y el trabajo de edición es un trabajo larguísimo. Sí. ¿Cuántas horas a la semana por cada podcast? No sé, yo le meto a veces 4 o 6 horas por show. Por show de 2 horas. Sí, Show o de hora y o media. me- Ahorita los estamos haciendo más cortos. Estoy muy orgulloso de nosotros mismos. Que cuando empezamos dijimos 30 minutos cada podcast.
Y 2 horas, 2 horas Y y media. llegábamos a 2 horas, 2 horas y media. Entonces, este va a ser, no sé, el show 25, 26, pero va a ser relativamente el primero, el que vamos a utilizar como promoción, el que le vamos a decir a la gente, ¿quiere escuchar un podcast de conciencia? Ok, mi recomendación es escuche este primero de introducción, para que sepa quién somos, para que sepa qué pensamos, para que sepan las advertencias de que Francisco dice muchas malas palabras, no tanto de como... que Tony es un vulgar y ofensivo, de que Francisco siempre va a presumir de tener la razón, Te estás poniendo que los el que temas siempre no son para presume, niños, el que siempre presume que tiene la razón es Andrés. y que Sí. Tony y Frank siempre me debaten y se enojan conmigo y me ofenden. Ay, pobrecito, el niño se ofende. Entonces, para que sepan, ya después de saber esto básico, que es un podcast, cómo sirve un podcast, en qué plataforma puedo escuchar, el más popular es iTunes, pero hay muchos, Android tiene infinidad de aplicaciones, se puede escuchar de la página de internet, se puede escuchar de una página que se llama iBooks, iVoox, no iBooks como de iBooks, de los libros de Apple. De Apple, no, eso sí. Se puede escuchar en Stitcher, se puede escuchar en TuneIn Radio, Google Play. Está en todo lado. Entonces, Solo se busca ahí Conciencia Podcast. Conciencia Podcast y listo. Entonces definitivamente los invitamos para que sean parte de pues yo voy a decir este largo plazo que hemos tenido por 1 año y medio, que viene siendo casi 2 años que hemos estado compartiendo nuestras experiencias, nuestras vidas, porque también aún nos van conociendo conforme el tiempo va pasando y nuestras experiencias de que nos ha pasado. Y Van a escuchar la historia de cuando Tony le robó dinero a un marihuano. Oh, sí, cierto. ¿Es cierto? Bueno, no se lo robé, me lo encontré. Que sí, que era del marihuano. Es lo mismo. Sí. Pero se lo robaste. Pero en todo caso, si querían escuchar la historia, por ahí está. Hace como 3, 4 shows atrás. Algo así. O cuando Andrés iba a dirigir el grupo de alabanza y decirle ¿qué les iba a decir ellos a todos? Levanten la mano, chingados. ¿Cómo es que ibas a decir? No me acuerdo. Levanten las manos, hijos de la chingada. Eso, cabal. Cuando estaba dirigiendo, prometió eso en 2 podcasts. Y nos salió Nunca mal, dije nos salió eso. mal. Nos salió mal, Andrés nos prometió algo y nunca nos los cumplió. Yo no tengo memoria de que eso haya pasado. Encuentren el podcast donde Andrés es un mentiroso. Sí, aparte de eso, yo pienso que pueden escucharlo, el tema que les llame la atención. Y de aquí en adelante vamos a seguir grabando esto. Nos es muy divertido. O sea, yo pienso que nos divertimos mucho haciéndolo. Por eso lo seguimos haciendo. Exacto. Y ahí está. Búsquenlo en cualquier plataforma, en la página de internet o en Facebook. Y posiblemente se le ocurrió la idea a este idiota de Tony de hacer un Facebook Live. ¿Oye? Ah, sí. Si es que posiblemente hagamos alguna vez un Facebook Live. Qué miedo. A mí también me da miedo. Y el que quiera hacerse un podcast y ocupa ayuda, mándeme un email, andres@concienciamedia.com, y yo le ayudo. Sí, dice que cobra barato. Cobro barato. Y la verdad es que eso es una cultura interesante. Eso es algo que yo quiero que todo el mundo se meta. Ya. La cultura del podcast. Sí, Está en crecimiento. es muy interesante. Sea de los primeros, no hay nada más bonito que poder decir. Sí, en el 2020. ¿Usted escucha podcast? Sí, yo escucho podcast desde hace 6 años. Nice. Sí, porque es una buena cultura. Usted, si no le gusta escuchar mucha música, bueno, ahora ya todo el mundo puede escuchar la música que se le da la gana con todas las promociones y cosas que hay para escuchar la específica música que quiere uno. Entonces el podcast es para escuchar hablar lo que ustedes quieran, el tema que ustedes quieran. Y nosotros tenemos un montón de temas todos raros también. Les pueden parecer interesantes. O ofensivos. Ofensivos. Y yo creo que algo entretenidos, cómicos, lo cual en realidad yo no esperaba que fuera así. Yo tampoco. Pero desde un principio nunca esperábamos que fuera así como cómico, pero no es que contamos chistes, sino que las pendejadas que hablamos se hace escuchar así. Entonces, denos la oportunidad, escúchenos y verán. Y un review no estaría mal. Por favor. No estaría mal un review. Los reviews ayudan muchísimo. Sí, y definitivamente mándenos ideas o cosas de temas que les parecería que serían importantes para platicar, y nosotros somos más que dispuestos para tomar esas sugerencias para también hacer más podcasts con temas de que les parezcan a ustedes. A mí me gusta lo que dijo un comediante: queremos promover piensen, porque todavía no es ilegal.
So, sería bueno. Amén, palabra de Dios. Bueno, pues entonces quedamos así. Tony ya está demasiado feliz tomando guaro. Sí, es que sí, ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Puto? Plum, Kingston Plum. Plum wine. No sé qué es. Está bueno. Visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com